La suma es una de las operaciones básicas de la aritmética, que consiste en reunir dos o más cifras en una sola. Esta operación elemental suele realizarse con elementos que pertenecen a un mismo conjunto, es decir, que son similares, referentes o iguales entre sí. En la presente entrega, y como hemos hecho en anteriores ocasiones, nos acompañará de invitado un autor muy especial, nada menos que Santo Tomás de Aquino, filósofo, teólogo y uno de los doctores, nombrado angélico por la Iglesia Católica, más emblemáticos de la misma. Fue el más importante intelectual de la Edad Media. Integró el sistema filosófico de Aristóteles, el concepto de la ley natural y la teología cristiana para forjar el tomismo, una asombrosa síntesis de filosofía, teología y ciencias humanas. Lo que más nos interesa destacar de este autor es su tratado de teología y la obra más conocida, la Summa Teológica, que he elegido por lo que en su significado conlleva el título, Summa, y la metodología empleada en su elaboración, el método escolástico, relativo a la forma disputativa, integrada por el método derivativo y el modo racional analítico, en la organización sistemática del material teórico, acercándose bastante y convergiendo de alguna forma con lo que nosotros pretendemos compendiar, revisar y actualizar, en esta relectura de los sistemas estructurales que llevamos trabajando desde el principio de nuestro proceso constructivo. He elegido para ilustrar la introducción tomista a esta parte de nuestro proceso la obra pictórica del Triunfo de Santo Tomás de Aquino, del artista renacentista italiano Benocchio Gozzoli, elaborada en 1471 y expuesta en el Museo del Louvre y destinada en principio para la Catedral de Pisa. En el centro de la obra y en el regazo del santo hay varios libros abiertos, en tanto que él sostiene también abierta la Summa contra Gentiles, en cuyas páginas pueden leerse las primeras palabras de la obra. Numerosos rayos de luz irradian de la obra del santo en todas direcciones, hacia Averroes, caído a sus pies y en disposición de cerrar el libro que tiene entre las manos, hacia Platón y Aristóteles, que le rodean, personajes que tanto influyeron en el desarrollo y concepto del pensamiento filosófico del santo. De estos tres personajes que acompañan a Santo Tomás en esta pintura, merece destacar la figura que precisamente está a sus pies, Averroes, filósofo y médico andalusí musulmán, maestro de filosofía y leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina, casi coetáneo del santo, pues murió 26 años antes del nacimiento de este. Se puede decir sin ninguna duda que Tomás de Aquino vendría a ser el mejor discípulo de Averroes, a la vez que el adversario más serio de la doctrina averroísta. Tomás, como filósofo, se lo debe casi todo a este español. Un gran estudioso arabista, Miguel Asín, con sus afirmaciones, avanza en la misma dirección. Este escribió un famoso artículo en el que sostenía la estrecha relación entre Averroes y Tomás de Aquino en el campo de la teología. El análisis que este estudioso realizó de diversos textos de ambos autores concluía de esta manera. El pensamiento religioso de Averroes, estudiado en sí mismo y comparado con el de Santo Tomás, aparece pues análogo en un todo al de este último, analogía en la actitud o punto de vista general, analogía en las ideas y ejemplos, analogía a veces hasta en las palabras. En la lógica y teoría del conocimiento, Tomás ha aceptado muchas ideas de Averroes que había expuesto en sus comentarios a Aristóteles. En cosmología, la concepción del tiempo y algunas teorías astronómicas. En psicología, algunas ideas sobre las relaciones entre los sentidos y la inteligencia, sobre la naturaleza del alma y la naturaleza de sus potenciales, la teoría del entendimiento, agente intrínseco del hombre. La hostilidad hacia Averroes se manifiesta en Tomás de Aquino al final de su vida, coincidiendo con el ataque frontal de la jerarquía eclesiástica y de los teólogos contra el averroísmo radical que él había arraigado entre los maestros de artes. Por lo que no nos puede extrañar cómo el autor del cuadro interpreta su presencia junto al santo, pero también su aversión por él mismo.
La suma tomista es un compendio de catecismo en forma de suma de todas las principales enseñanzas teológicas de la Iglesia Católica hasta la fecha, concebida como un manual para la educación teológica de los estudiantes de teología, incluidos los seminaristas y los laicos alfabetos, y presenta el razonamiento de casi todos los puntos de la teología cristiana en Occidente. Máximo representante de la filosofía escolástica medieval, Tomás abordó brillantemente una profunda y perdurable formulación de la teología cristiana, que apenas había recibido aportaciones relevantes desde los tiempos de San Agustín de Hipona, es decir, durante los 8 siglos anteriores. La Suma es quizás más famosa por sus 5 argumentos a favor de la existencia de Dios, que se conocen como las 5 vías, en latín quinque viae, de las que destacamos la última, o quinta vía, y su propuesta sobre la finalidad en la que argumenta. Observamos que los seres inorgánicos actúan con un fin, pero al carecer de conocimiento e inteligencia, solo pueden tender a un fin si son dirigidos por un ser inteligente. Luego debe haber un ser sumamente inteligente que ordena todas las cosas naturales dirigiéndose a su fin, la unidad de Dios. ¿Y si en vez de un ser exclusivo con estas características propuestas por el de Aquino, fueran estas cualidades intrínsecas en todo ser, inherentes y trascendentes a la vez, un potencial innato y natural, el instinto, por construir en forma de mente y desarrollar en forma de consciencia, al que tenemos que acceder por el conocimiento y la sabiduría a través de una especie de tecnología no artificiosa y artificial, sino natural? Si lo que pretendemos, en definitiva, es entender este orden con mayúsculas también, el cosmos, nuestro fin y propósito existencial en interacción con todos los demás entes y seres que lo forman, la unidad de la conspiración cósmica, conjugación de la consciencia y conciencia universal. La experiencia histórica y sus consecuencias dudosamente positivas en el entorno de lo que en referencia a los dioses y las religiones han supuesto, nos debe de servir para reconducir la lectura en pos de la reconstrucción biológica, en nuestro proceso estructural hacia una conjugación del verbo ser y la consciencia, ya que ninguna de estas dos fundamentales cuestiones ni son ni han sido objeto de la investigación y de las ciencias, que han dedicado su mayor esfuerzo y presupuesto hacia la progresión y desarrollo tecnológico creciente y peligrosamente enfocado y abocado a lo artificial. Este planteamiento incoherente, mecanicista, reduccionista y alejado cada vez más de la realidad y de la vida con mayúsculas, ha dejado vacante un valioso espacio vacío para poder investigar y animarnos a dirigir nuestros esfuerzos hacia la vertiente más natural, sin ninguna duda, más autónoma, autorreferente, autodidacta, solidaria, inclusiva, holística, verdaderamente coherente y sostenible, en justa sintonía con el cosmos y el universo, que curiosamente, si de artificial no tienen nada, por algo muy importante será. Este es el propósito de la actual entrega: empezar a plantearnos el reto y la emocionante tarea de ser copartícipes, hacernos constructores, fundadores de una realidad con mayúscula también, biológica y existencial, por lo que inexorablemente tenemos que transitar, y repito, de la que somos no parte, sino expresión en este nuestro breve trámite a través de la existencia que llamamos vida. La suma biológica existencial vendrá a ser la operación, el sumatorio, la secuenciación fotograma a fotograma, paso a paso, de todas las herramientas y potenciales que irán apareciendo en este proceso constructivo del que partimos. Como si de un edificio se tratara, desde los cimientos biológicos, los propios y los de los que creemos ajenos, que también son propios y nos conciernen, nuestra especie, las demás especies, el medio, la biosfera, el planeta Tierra, con una observación y tratamiento de la biología renovada y actualizada en muchos de sus aspectos fundamentales, ya no competitiva, sino colaborativa y cooperativa, como realmente es y así se manifiesta. Preparar y propiciar desde una nueva conceptualización de la biología y lo biológico la reconfiguración y reestructuración necesarias para que pueda surgir esta conjugación de forma natural y espontánea, con los mínimos impedimentos posibles, en todas sus dimensiones,
físicos, fisiológicos, emocionales y mentales, tanto desde la perspectiva personal como la que corresponde a la interacción y comunicación con nuestra especie y el medio ambiente en integración y colaboración en el proceso y propósito existencial de nuestro planeta Tierra dentro de su dinámica y coparticipación en el sistema solar, la galaxia, el universo y el cosmos, del que somos también componentes y expresión. La elaboración de la metodología que vamos a llevar a cabo en nuestro caso y las herramientas prácticas que iremos proponiendo estarán enfocadas desde el marco biológico y material. En principio, el plan opuesto al planteamiento de la Suma Teológica de Aquino y la deidad, eminentemente espiritual, e irán dirigidas hacia la facilitación progresiva de la conjugación del verbo ser, humano y no humano, en su proceso de entendimiento y desarrollo de la consciencia y de la conciencia, en su trayectoria de movimiento, de motor de conjugación, en lo que hemos venido a describir como conspiración, como una metafórica forma de respiración biológica y dinámica entre estos dos conceptos. En los siguientes pasos que vamos a dar, iremos integrando a este conjunto sumatorio todos esos elementos sobre las ciencias matemáticas y la geometría que fuimos observando en anteriores capítulos desde una perspectiva existencial, ahora conjugándose y siendo una misma expresión y cimiento de esa estructura fundamental y fundante de una renovada biología existencial actualizada. La propuesta como suma biológica, así considerada, aunque similar en apariencia inicial por los vocablos utilizados, se aleja mucho de esa otra suma, la teológica de Tomás de Aquino, desde donde partíamos, no solo por los diferentes planos que trataremos. Aquella es religiosa, mítico-espiritual, dirigida solo a una parte de los humanos denominados cristianos y católicos, es decir, particularista, reduccionista y exclusivista, respecto a nuestra suma, que como biológica y existencial que es, va dirigida y contempla, en conjugación, a todos los entes y seres, humanos y no humanos, orgánicos e inorgánicos, visibles e invisibles. Su perspectiva y horizonte es cósmico, secuenciado y ordenado, y también universal, hacia todos y hacia todo, como no podía ser de otra manera. En la siguiente entrega abordaremos a la ciencia biológica ya perfectamente encajada dentro de su ecuación particular, llevando a cabo una breve recapitulación sobre los elementos claves que utilizaremos en la elaboración de cada herramienta práctica a desarrollar, de las ciencias matemáticas y geométricas que ya observamos anteriormente, y una especie de despliegue de menú de toda la trayectoria a seguir, que iremos exponiendo en las tres fases que consta este proceso de desarrollo, una vez terminado el mismo esta primavera como estaba previsto. Tendremos también ocasión de exponer paso a paso la primera de las herramientas prácticas que vamos a proponeros, y que mejor justifica el nombre de suma que hemos elegido para toda la primera parte del desarrollo orgánico estructural, que supondrá el basamento necesario para asegurar los cimientos de esta especial trayectoria progresiva, integrativa y ascendente por una nueva biología de carácter holístico y perspectiva existencial.